Muy buenas a todos, amigos y amigas, y bienvenidos una vez más a mi humilde canal. El relativismo es una de las mayores falacias que han existido a lo largo de la historia, por lo menos una de las mayores que yo conozca. Yo muchas veces he escuchado a un montón de gente decir que no existe la verdad, que todo es relativo. Esto es una mentira que yo nunca me he tragado, y yo de hecho antes, hace bastantes años, cuando era un adolescente, susceptible de pensar así, porque por lo general los jóvenes piensan así, ya que viven en un mundo pues todavía no muy maduro, es lo normal, todavía no son lo suficientemente adultos, pues son propensos a creer este tipo de cosas. Yo no era así. No estoy diciendo que yo aquí haya sido una máquina, un fuera de serie, nada más lejos de la realidad, pero joder, las cosas como son. Yo no me creía, yo no me tragaba esa idiotez. Y sin embargo, muchas personas adultas decían todo lo contrario, ¿no? Es curioso. Eh, la verdad no puede ser relativa ni subjetiva. Los argumentos que utilizan los relativistas para justificar su falacia son los siguientes. Primero y principal, dicen que si cada persona tiene una opinión distinta sobre cómo son las cosas, entonces no existe una verdad absoluta, sino que existen distintas verdades. Bien, este argumento es muy simplista. Es verdad que cada uno de nosotros tiene una opinión distinta. Bueno, podemos estar de acuerdo en cosas, pero bueno, tarde o temprano terminamos difiriendo en distintas cosas y no se puede negar que sí, que hay variedad de opiniones para todo tipo de tema, pero eso no significa que no exista la verdad absoluta, porque que nosotros tengamos distintos puntos de vista no exime de que exista una verdad independiente a la opinión que podamos tener cada uno. Entonces, cuando tú dices esto, cuando tú dices que sí existe la verdad absoluta, esta gente te suele rebatir diciendo que eso no puede ser así porque tú no tienes la verdad absoluta. Tu opinión no está por encima de la de las demás. Y obviamente esta respuesta te la dan porque en la mente de esta gente no está el concepto de verdad independiente. Ellos no asimilan el hecho de que la verdad está fuera del ser humano, está fuera de la mente del ser humano. Por lo tanto, si tú le dices que existe la verdad absoluta, automáticamente van a pensar que tú te crees el dueño de la verdad, porque no entienden que la verdad está fuera de las opiniones. Entonces van a creer que tú piensas que tu opinión es la verdad. Y esto no es así. El hecho de que tú pienses que existe una verdad objetiva no significa que tú seas dueño de esa verdad. Nadie es dueño de la verdad. Pero, al fin y al cabo, esa verdad puede existir. Y por supuesto, eh, no tienes por qué saberlo todo. Pero que tú no lo sepas todo en el universo no te impide que tú tengas un criterio o una inteligencia suficiente para poder imaginar que exista una verdad que, que aunque desconozcas, aunque no sepas cómo es, esté ahí, como dicen en el expediente X, ¿no? La verdad está ahí fuera, pues esto es lo mismo. Bueno, pues esta gente que no entiende eso, por lo general te sueltan eso, que como tú no tienes la verdad absoluta, que como tu opinión no vale más que la de los demás, entonces claro, es imposible que exista una verdad absoluta. No todos los relativistas son así, hay gente que cree que no existe una verdad objetiva, pero aún así entienden el concepto de los que defendemos la postura contraria, aunque no estén de acuerdo con nosotros, comprenden realmente a lo que nos queremos referir, pero muchos relativistas son así de imbéciles, son así de capullos. De verdad, es que se piensan que automáticamente por el hecho de decir que no existe, que la verdad no es subjetiva, ya nos creemos una especie de propietarios de la verdad y nos creemos que nuestra opinión es superior a los demás. Eso es síntoma de que son gente que intelectualmente no ha madurado
y de verdad que son unos capullos, es que otra cosa no puedo decir, son unos auténticos cretinos. Bien, otro argumento de mierda que lanza esta gente, creyéndose también muy inteligentes, es que el hombre es la medida de todas las cosas. Ya diciéndote eso ya es como que quedan en plan célebres, en plan intelectual. No, el hombre no es la medida de todas las cosas. Esa es la mayor falacia, vaya, que se ha dicho nunca. Todo lo que ocurre en el universo ocurre sin importar lo que un ser tan insignificante como puede ser un humano perciba. Desde mucho antes de que el ser humano existiera, el Big Bang se había originado y se habría creado un montón de cosas. Se habría creado las estrellas, los planetas, la materia oscura y todas esas cosas. ¿Pensáis que el universo necesitaba de un ser humano para percibir todo eso? No, ¿verdad? El ser humano vino muchísimo, pero que muchísimo después. E incluso cuando se originó la especie humana, ni siquiera teníamos conciencia. Y aún así, existía la vida, existía la realidad. Os puedo garantizar que a la realidad le importa bien poco lo que tú o yo pensemos u opinemos de la vida. La realidad va a seguir tal cual. Es por esto que muchos gilipollas dicen que el ser humano, pues al percibir cómo son las cosas y teniendo en cuenta que entre nosotros tenemos distintas percepciones, es imposible que la realidad sea común, sino que tiene que ser pues dependiente a la percepción de cada sujeto. O sea, esta gente, por un lado, te tilda de arrogante, de que te crees que tienes la verdad absoluta, si dices que la verdad es objetiva, pero no se dan cuenta que los verdaderos arrogantes son ellos. Porque si fueran humildes, entenderían que el ser humano no solo no es, o sea, no está en la cumbre de lo que va siendo el entendimiento del universo, sino que además está bastante, pero bastante lejos de entenderlo. Y este no puede, digamos, apropiarse de la verdad. ¿Vale? Esta gente son los verdaderos apropiadores, por decirlo de alguna forma, de la verdad. Son ellos los que realmente se creen que la verdad está en propiedad de ellos. Porque claro, digamos que si la humanidad es propietaria de la realidad, de la humanidad, o sea, de la humanidad, de la verdad y de todo lo que ocurra, pero dentro de la humanidad los distintos individuos que pertenecen a ella tienen distintas opiniones, pues entonces, por esa regla de tres, la verdad tiene que ser subjetiva, solo porque dentro de la humanidad, que es dueña y señora de la realidad, tiene disonancias dentro de ella. No sé si me entendéis, no sé si sabéis a dónde quiero llegar. Es decir, que si todo el mundo opinara lo mismo sobre un tema, entonces ya sí se podría decir que una verdad es absoluta. Y de hecho, esto me lo han dicho. Un relativista me dijo eso, que una verdad sería absoluta solamente si todo el mundo opinara lo mismo. Volvemos otra vez al tema de antes. Están tan enfocados en la opinión subjetiva que no tienen como concepto que la verdad esté independiente, que esté ajena a la mente de un ser humano. Están tan enfocados en ello que solo ven una verdad absoluta como resultado de la unanimidad de las opiniones. La verdad no es democrática. A la verdad le importa una mierda si todo el mundo, la mayoría o incluso todo el mundo está de acuerdo en algo. Es que le da igual. O sea, si la Tierra es redonda, va a seguir siendo redonda, aunque la mayoría de la gente o todo el mundo diga lo contrario. Es que da igual. Entonces, me toca la polla que esta gente sea tan arrogante. Se piense que el ser humano está por encima de todo y que puede decidirlo todo y que en base a su experiencia o en base a sus opiniones ya todo esté moldeado. Y me toca tanto la polla
porque por culpa de esta mentalidad se llega a otras falacias como la paradoja del gato de Schrödinger, que es otra puta falacia de mierda que muchos se la han tragado. Para quien no lo sepa, esta falacia consiste en que un científico llamado Schrödinger, me parece que es un científico, no sé si existió en la vida real, creo que sí, creo que esto está basado en hechos reales, pero bueno, da igual, me la suda, tampoco es muy importante para lo que estoy explicando. Pues resulta que este científico coloca un gato dentro de una caja y dentro de esa misma caja hay un botón que expulsa un gas tóxico. Ese gato, pues, corre el riesgo, debido a su inocencia, ¿no?, de darle al botón, pues, por ignorancia o sin querer, y hacer que ese gas termine expulsado y termine muriendo al inhalarlo, ¿no? Entonces, claro, como Schrödinger está viendo la caja cerrada, no sabe si el gato en un determinado tiempo no le ha dado al gatillo o pues al gatillo, gato gatillo, no le ha dado al botón o por el contrario sí que le ha dado y la ha terminado palmando. Entonces Schrödinger, al ignorar esto, digamos que se da por sentado que la realidad no es una sino dos. ¿Por qué? Porque el gato puede estar vivo y puede estar muerto. Es decir, que está vivo y muerto al mismo tiempo. Es decir, que no hay una sola verdad, sino que hay más de una. Entonces es ahí cuando todos los catetos se quedan boquiabiertos y dicen: ¡Wow! ¿Cómo no me había dado cuenta de esto, Dios? Vaya, me habéis iluminado, es verdad. La realidad es subjetiva. ¿Cómo he sido tan tonto de no darme cuenta? Y todo poniendo un ejemplo de mierda. Vamos a ver. Vamos a entender esto, ¿vale? Vamos a entender esto. Que tú no sepas algo y pueda haber distintas posibilidades, no significa que esas posibilidades se den al mismo tiempo. Eso es una tontería. Que tú ignores algo no lo hace subjetivo. ¿Por qué? Primero y principal, porque si tú ya estás reconociendo que estás ignorando algo, es que hay una verdad detrás de esa ignorancia. En un universo donde no existe la verdad absoluta, no tiene sentido hablar de ignorantes ni hablar de sabios. Porque porque si está la ignorancia, es porque está la sabiduría. Y si está la sabiduría, es porque hay cosas que saber. Pero si todo es subjetivo, no hay nada que saber, porque todo depende de lo que cada uno opine. Por lo tanto, yo no tengo por qué saber de mecánica para opinar de mecánica, porque claro, como todo es relativo, no hay unos conocimientos objetivos sobre la mecánica. Eso depende de lo que cada uno opine. Yo opino esto, el vecino opina lo otro y ya está. Por lo tanto, si tenemos en cuenta que ya estás ignorando algo, ya estás dando a entender que no existe la verdad, bueno, no es que no exista la verdad subjetiva, pero desde luego la verdad absoluta, por lo menos sí que existe. Bueno, pues como iba diciendo, eh, si tú eres Schrödinger, bueno, o cualquier persona, da igual, el problema que se te presenta no es que haya dos verdades o 4000 verdades. No, es que sencillamente para conocer esa verdad tienes que abrir la puta caja y ya sabrás si el puto gato de mierda está muerto o sigue viviendo. Es algo tan lógico como eso. No es que tú digas: hasta que no abras la caja, pues el gato está vivo y muerto. No, no. Antes de abrir la caja, existía esa realidad. La realidad en la que o estaba muerto o estaba vivo. Lo que pasa es que tú no la sabías. Pues para saberlo tenías que abrir la caja. La caja te demostrará cuál de las dos verdades es la que se ha la que ha sucedido, ¿no? Entonces, en el momento en que tú dices o reconoces que al abrir la caja ya sabes lo que ha pasado, también te contradices al decir que pasan las dos cosas, porque si tú entiendes que al abrir la caja ya sabes lo que ha pasado, me estás dando a entender, aunque no lo creas, que antes de abrirla ya había pasado algo.
no que pasaban ambas cosas, sino que ya habría pasado algo. Si no había pasado, si no habría pasado nada, incluso con la caja cerrada, entonces no tendría sentido abrirla para saber lo que ha pasado, porque no ha pasado nada como para saber lo que ha pasado con abrir la puta caja. No sé si me explico. Por lo tanto, eh, el gato de los cojones, ¿vale? Y esto es un detalle que los relativistas también se pasan por alto, y es un detalle muy importante, que incluso utilizando sus argumentos, también les puedes rebatir para que veas tú lo que se contradice de esta gente. Bien, ya que a esta gente le gusta tanto hablar de puntos de vista, de percepciones y de todas esas cosas, el gato también tiene su punto de vista. Y el gato es el que sabe mejor que nadie si está vivo o si está muerto. Por lo tanto, si el gato no ha presionado el botón, va a estar respirando y tan feliz y tan contento. El gato no va a necesitar que Schrödinger sepa si está vivo o si no lo está para estar vivo. No, el gato va a estar vivo tanto si Schrödinger lo sabe como si no lo sabe. Hombre, llegará un punto en el que esté hasta los cojones y empiece a arañar la caja para, oye, sácame ya de aquí, hostia, que me voy a quedar sin oxígeno, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra historia. Y si está muerto, hombre, si está muerto no lo va a saber porque no va a tener conciencia, pero yo te puedo asegurar que cuando el gas vaya a salir del orificio de donde salga, y el gato empieza ahí a olisquear y a sentir como cada vez se está mareando y está sintiéndose más y más débil y más intoxicado, va a saber que lo que le depara en unos cuantos segundos no es precisamente una eyaculación. O sea, eso lo va a saber perfectamente. O sea, el gato no está vivo y muerto al mismo tiempo, ¿vale? Y esto, volvemos otra vez al tema de la arrogancia, ¿no? El tema de, no, como yo estoy con la caja cerrada y yo no sé lo que está pasando, entonces está pasando, puede pasar cualquier cosa al mismo tiempo, porque al no saber lo que está ocurriendo, ya ocurren las dos cosas, porque para mí, como hay un 50% de posibilidades que esté vivo y otra que esté muerto, pues esas posibilidades se dan al mismo tiempo, ¿no? Claro, es encima utilizar tu propia ignorancia para demostrar que tienes razón, que es lo más triste que se puede hacer, ¿no? O sea, tú reconoces que no sabes algo y como no lo sabes ya es relativo precisamente porque no lo sabes, ¿no? En fin, no sé si se me está entendiendo, pero bueno, yo creo que sí, yo creo que entendéis lo que quiero decir. Bien, si lo pensamos bien, el relativismo es una paradoja total y absoluta, pero no una paradoja cualquiera, sino una paradoja que se consume a sí misma. ¿Qué diferencia hay entre una paradoja normal y corriente y una paradoja que se consume a sí misma? Muy sencillo. Una paradoja normal y corriente es aquella que a lo mejor necesita de otro factor para contradecirse. Me explico. Si tú dices que para mejorar hay que aceptarse a uno mismo, es una paradoja normal y corriente. ¿Por qué? Porque tú te aceptas a ti mismo, pero el simple hecho de aceptarte no es una paradoja. No. Lo que constituye una paradoja es que al aceptarte, digamos, consigues mejorar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al aceptarte, digamos que estás más tranquilo, tienes la mente más lúcida, tienes la mente más calmada y eso te permite tener una mente más abierta para el aprendizaje, lo cual te posibilita más, pues, mejorar, evolucionar. Por lo tanto, una cosa ocasiona la contraria, ¿vale? Pero siguen siendo dos cosas distintas que no entran en conflicto, ¿vale? No sé si me estoy explicando. O sea, una cosa contraria, ¿vale? Ocasiona, pues, su contrario, ¿no? Pero es que esto de la ¿cómo se dice? Se me ha olvidado. Espera un segundo. Ay, que se me ha ido. ¿Cómo se dice la palabra esta? Que se me ha olvidado.
la premisa o la falsa premisa de todo es relativo es una contradicción total que se engulle a sí misma. O sea, el relativismo, y con esta premisa demuestra que se autodestruye. Pero por dos vías, ¿no? No solo por una, sino por dos vías. Porque si tú dices que todo es relativo y tú crees que esa es la única verdad absoluta que hay, ya te estás contradiciendo, porque ya estás aceptando que existe una verdad absoluta. Y esa verdad absoluta es que todo es relativo. Por lo tanto, no todo es relativo, porque el hecho de que todo sea relativo ya no es relativo. Entonces, todo es relativo, incluido que todo sea relativo, por lo tanto no puede ser todo relativo. ¿Estáis viendo cómo es una contradicción que se engulle a sí misma? Por el simple hecho de existir, ya está condenada a la autodestrucción. O sea, ¿entendéis la diferencia de estas dos paradojas? O sea, solo por el hecho de estar presente ya se engulle a sí misma. Es como una serpiente que se muerde la cola. Se está comiendo, pero al mismo tiempo se está devolviendo, ¿no? Se traga y se devuelve. Se vomita, vaya. ¿Vale? Entonces existe el otro punto de vista en el que también el relativismo se contradice, que es, bueno, todo es relativo, ¿vale? Eh, Incluyendo el hecho de que todo sea relativo. Es decir, el argumento anterior te decía que la única verdad absoluta que existía es que todo es relativo. Pero es que este argumento nuevo va más allá, es más radical todavía, pero al fin y al cabo termina en lo mismo, en la contradicción. Este nuevo argumento ya te está diciendo que todo es relativo, pero más todavía, incluso la premisa de que todo sea relativo. Es decir, que el que todo sea relativo también es cuestión de opiniones. Por lo tanto, si tú dices que es cuestión de opiniones, que todo sea relativo, estás aceptando o estás reconociendo que existe un margen de objetividad, que existe un margen de verdad absoluta. Por lo tanto, ya estás admitiendo que hay cosas que son objetivas. Por lo tanto, estás admitiendo que todo no es relativo. Aquí llegamos a la conclusión y al resumen, ¿vale? En resumidas cuentas, de que decir que todo es relativo es absolutamente lo mismo que decir que no todo es relativo. O sea, para que veáis que el relativismo cumple con una cosa muy curiosa de que algo es lo contrario de sí mismo, que X es lo contrario de X, y al mismo tiempo que algo es lo mismo que lo contrario, que X es lo mismo que menos X. O sea, para que veáis que el relativismo es una cosa que no se puede sostener por sí solo. El relativismo, para que se pueda sostener, necesita, digamos, pues, de, de unos límites. Yo no estoy diciendo que todas las verdades que hay en el universo sean objetivas, no. Hay verdades objetivas y verdades subjetivas, ¿vale? No estoy diciendo que el relativismo sea una falacia total. No, lo que es una falacia total es decir que todo es relativo. El relativismo absoluto, como yo lo llamo, bueno, como lo llamamos muchos, ¿no? Estos que vienen con el dogma de que todo es relativo, gente que no se para a pensar, gente que no tiene dos dedos de luces, y llegan a la estupidez de abrazar ese dogma. Un dogma totalmente ilógico, totalmente extremista, porque yo de verdad es que no entiendo cómo puede haber gente tan subnormal que piense que todo es relativo. O sea, es que es algo, es que es un pensamiento totalmente desmedido. O sea, no tiene, es como aquel que dice, no, yo estoy todo el día comiendo, todo el puto día, tengo una Bartola, vaya, que no puedo entrar por la puerta a casa. Me voy a poner a dieta, ¿no? Y pasa de comer un montón a comer lechuga 3 veces al día. Tú dices, a ver, te estás yendo a un extremo que no es lógico, ¿no? Pues esto sería lo mismo, decir que todo es relativo, es irse a un extremo, el cual lo que demuestra es que eres una persona que no razona, que se va a lo simple. Tú ves que cada persona tiene su opinión
Y ya solo con eso ya te basta para determinar el dogma, porque aunque pueda parecer una contradicción, el relativismo también puede ser un dogma, de que todo es relativo. Porque todo aquello que aceptes sin razonar, solo porque así te nace, y, y eres incapaz de ver que puedes estar equivocado, es un dogma. Y el relativismo, aunque pueda parecer que no, que pueda parecer una contradicción, es que también es un dogma, a no ser que seas una persona que piense, que diga, bueno, a lo mejor no todo es relativo, a lo mejor no, ¿vale? Entonces, si tú piensas que todo es relativo, pero crees que puedes estar equivocado y crees que puede existir verdades absolutas, aunque tú en un primer momento creas que no, bueno, estás equivocado, pero no eres dogmático por lo menos. Pero aquel que está convencidísimo de que todo es relativo, de que el hombre es la medida de todas las cosas, de que si no hay nada que lo perciba algo, esto no existe, que eso es una tontería. Para que tú puedas percibir algo, este algo tiene que existir de antemano, ¿vale? Mucha gente se piensa que las cosas existen porque tú las ves. No, es justamente al revés. El orden cronológico es al revés. Algo existe y gracias a que existe y tú lo estás mirando es porque lo puedes ver. Si yo tengo una mesa delante de mis ojos, yo la veo, porque no estoy ciego. Pero si me doy la vuelta, esa mesa va a seguir estando ahí. Antes de que yo entrara en la habitación, esa mesa ya estaba ahí. Cuando me giro y la vuelvo a ver, esa mesa la puedo ver, pero no porque yo la haya creado, sino porque ya estaba ahí de antes. Hay que tener en cuenta también que si las cosas existen porque nosotros las vemos, tendríamos que tener libre albedrío para crear lo que vemos, ¿no? Es decir, que si yo quiero ver un edificio, pues me imagino en mi mente el deseo de ver un edificio. Si yo quiero ver un pájaro, me imagino en mi mente el deseo de ver un pájaro. Si yo quiero ver una orgía de caballos, pues me imagino en mi mente unos caballos haciéndoselo. Es decir, pero es que después, si nos damos cuenta, nosotros no hemos decidido en ningún momento. Es más, es que ni siquiera nos paramos a pensar ni por un segundo en aquello que vamos a ver. Tú cuando ves que estás andando por la calle, estás constantemente viendo cosas. Ves árboles, ves niños jugando en el parque, ves, yo qué sé, coches, pero tú no te paras a pensar, me gustaría ver árboles, me gustaría ver coches. No, ¿verdad? Por lo tanto, eso demuestra la tontería de que las cosas existen porque nosotros las veamos. Es una tontería. Porque si eso fuera así, nosotros las veríamos deliberadamente. Pero es que no es así. Es que no es así. Yo no decido ver una mesa antes de dar media vuelta para ver esa misma mesa que he visto antes. Esa mesa ya estaba ahí. Porque es que si lo pensamos bien, si tú te caes al suelo y tú no estás pensando en un precipicio, ¿qué pasa? Que ya significa que ese precipicio no esté ahí. Va a estar ahí y tú te vas a caer y te vas a romper la puta cabeza. Tú dices, no, no, es que yo no estaba mirando hacia atrás. Entonces, como yo no miro hacia atrás, el precipicio no existe y porque no quiero que exista tampoco. Entonces me tiro hacia atrás y no me pasa nada. O sea, nadie es tan estúpido para decir eso, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? Pero sin embargo sí que hay gente estúpida para decir, en términos generales, que las cosas existen porque nosotros las vemos. Pero nadie se atreve a afirmar una estupidez tan grande en dar un ejemplo concreto de que eso pueda pasar, de que eso pueda ser así, porque quedarían como gilipollas. Aquí se le ocurre decir, por ejemplo, si tú te tiras de espaldas delante de un precipicio, no te va a pasar nada porque no has visto ese precipicio. Es una tontería, ¿verdad? Quedarían como idiotas. También hay que tener en cuenta que somos muchas personas en el mundo. Es decir, que yo no vea algo no significa que otra persona lo deje de ver. Otra persona también lo puede estar viendo. Por lo tanto, ¿qué pasa? ¿Existe la casualidad tremenda de que esa persona también desea ver lo mismo que yo?
y cuando vemos a ese mismo punto, vemos lo mismo. Es que no, ¿qué pasa? Que me estás diciendo que si todo el mundo no está mirando eso, no existe. O sea, siempre que alguien lo mire, va a estar ahí. Es una chorrada muy grande. Es una chorrada muy grande. Es dar por sentado que todo el mundo quiere ver lo mismo, ¿sabes? No, es una tontería. Eh, También hay que tener en cuenta una cosa muy importante. Para crear ese objeto que estamos viendo, ha hecho falta trabajo, ¿vale? Y los trabajadores que han empleado su esfuerzo y su tiempo en hacer eso son los que han construido ese objeto. Y te puedo garantizar que ese trabajo que han hecho es totalmente independiente de lo que tú hayas percibido, totalmente independiente. El empresario que ha invertido dinero en pagar a esos trabajadores para crear ese objeto también es algo que hay que tener en cuenta. O sea, no es lo mismo tener 5.000 euros de más que tener 5.000 euros de menos. Y yo te puedo garantizar que al bolsillo de un empresario le importa una puta mierda lo que tú percibas. O sea, ese dinero objetivamente se lo ha tenido que invertir en pagar a los trabajadores para que construyeran eso. Por lo tanto, no es que eso exista porque tú lo veas, eso existe porque lo han fabricado. También que si todo fuera así de simple, de que las cosas existen porque nosotros las vemos, entonces no tendríamos que molestarnos en trabajar. ¿Qué cojones? No tendríamos ni que molestarnos ni en ligar. Yo puedo decir, no, no, a mí me da la gana percibir que Salma Hayek me está haciendo una mamada. De puta madre, ¿no? Pues anda que no me hubiese yo follado a más de una tía buena, no te jode. Es que manda cojones las tonterías que uno tiene que escuchar. Y un montón de tonterías, es que son tonterías. Esta gente, todos los ejemplos que yo estoy poniendo, ellos saben que jamás se les ocurriría afirmar semejantes tonterías. Pero aún así sí que dicen a rasgos generales que las cosas están ahí porque queremos verlas. ¿Por qué? Porque no se paran a pensar, si empiezan a... que si empiezan a, digamos, a escarbar y a poner ejemplos concretos, no se paran a pensar de la tontería a la que llegaría su mente si empezaran a analizarlo de esa manera más concreta, con ejemplos precisos. No se paran a pensar en eso. Entonces se quedan en la comodidad de, bueno, sí, las cosas existen porque creemos que existen, porque las vemos, y ya está. Entonces, si eres ciego, para el ciego, pues no existe la realidad. Claro, es decir, yo soy ciego y si voy caminando delante de un coche y en contra su dirección, pues como soy ciego y no le veo, pues no me va a atropellar, porque, bueno, entonces los ciegos porque utilizan un perro. Si para ellos no existe la realidad y no se pueden tropezar con nada. Si llevan un perro será para que les dirija, digo yo, para que prevea de los obstáculos. ¿Eh? Ah, bueno, sí, bueno, ya, es que bueno, sí, bueno, el perro existe, pero bueno, si el perro no lo pueden ver, ¿cómo puede existir? Bueno, yo... Tonterías. Tonterías. Yo entiendo que un niño de 7 años piense así, lo entiendo, porque los niños de 7 años creen en Peter Pan, en Papá Noel y en su puta madre, ya está. Iba a decir los Reyes Magos, pero digo, paso, no tengo ganas. Suelto una bordería, que se me da mucho mejor. Pero es que en una persona ya de 20, 30, 40 años, ¿cómo? No, es que no tiene... De verdad, se sale todo. Ya he terminado ya de decir lo que tenía que decir. Me he enrollado más de la cuenta, que eso ya es decir. Y yo como resumen, como último punto, dejar claro que la falacia no es decir que haya cosas relativas. La falacia es decir que todo es relativo. ¿Vale? Todo es relativo. Es una mentira. Algunas cosas son relativas. Bueno, sí, eso ya es algo cierto. Eso ya es algo más cierto. Vale. ¿Qué diferencia hay entre lo que estoy diciendo ahora
con lo que he dicho antes de que hay gente que dice que todo es relativo, incluido que todo sea relativo, ¿no? Porque al fin de cuentas parece que soy yo el que se está contradiciendo, ¿no? Que por un lado te he dicho antes que decir que todo es relativo, incluido que todo sea relativo, es una falacia, pero ahora estoy afirmando tan felizmente que decir que algunas cosas son relativas, pues es algo cierto, es algo congruente. Bueno, si tú dices que todo es relativo, incluido que todo sea relativo, ya estás teniendo como base de esa premisa que todo es relativo. Por lo tanto, no se trata de que sea relativo el que todo sea relativo. No, se trata de que es mentira el que todo sea relativo, ¿vale? No es que sea una verdad relativa el que todo sea relativo, es que es una mentira absoluta el que todo sea relativo. Ahora, si tú dices que es verdad que algunas cosas sean relativas, ya no partes de la base de que todo sea relativo, partes de la base de que algunas cosas son relativas. No sé si se me entiende la explicación. Yo creo que sí se me entiende, ¿no? Pero bueno, si el que no lo entiende, pues lo siento, no me sé explicar mejor, hago lo que puedo y como puedo. Y ya está, yo creo que ya he dicho todo lo que quería decir. Dejadme vuestra opinión en los comentarios, dadme like al vídeo, que no se os olvide, compartidlo con personas que les interese estos temas, sobre todo, compartidlo. No lo compartas con cualquiera, sino con alguien que de verdad tú digas, hostia, me interesa a verlo y me interesa aportar algo. Y esto es todo, espero que os haya gustado el vídeo, nos vemos en el siguiente y hasta la próxima.